noches. Yo no sé lo que me pasa últimamente, pero las semanas me pasan volando. De jueves a jueves me parece que pasan solo 1 o 2 días hasta que llega el siguiente jueves. ¿Qué de cosas están pasando constantemente a todos los niveles en el país? Creo que por eso estamos tan inmersos en tantas noticias, tantas informaciones, que pasa volando el día, al menos a mí. ¿Qué tal, José Antonio? ¿Cómo estás? Buenas noches, señor Luis. ¿Cómo estamos? Pasa rápido el tiempo y además no te da tiempo a procesar todo. No, ni a procesar ni a profundizar. Una noticia tapa la otra, un escándalo tapa otro, una corrupción tapa la otra. Bueno, perdón, ñañalo soy, ya lo saben, pero es así, la realidad. No, acá no saben que sos ñañalo todavía. No saben no, eso en radio lo hace. Bueno, por eso tenemos pues escúchanos en radio que soy más ñañalo todavía. A nuestro invitado que nos va a acompañar y vamos a hablar muchas cosas con él de lo que ocurre en el país y en su partido. Hoy, esta noche, estamos con el exdiputado nacional Celso Kennedy Bogado del PLRA, Partido Liberal Radical Auténtico. ¿Cómo le va, Celso? ¿Cómo estamos? Muy buenas noches para ustedes, señor Héctor Luis, también para el señor José Antonio y para los que nos acompañan esta noche en el programa. Hace tanto que queríamos hablar y entre una cosa y otra, bien se decía antes también, tanta información, tantas noticias, y realmente ustedes son muchos o eran muchos o siguen siendo muchos diputados, son 80 diputados. 80 diputados, 45 senadores. Sí, 2 cámaras. Las 2 cámaras y tenés que hablar con todos, pero hace tiempo que quería escucharte, quería hablar contigo, quería saber tus opiniones, ¿verdad? Ahora ya dejaste de ser diputado hace muy poco aparte. Y sí, son 2 meses y alguito en este momento. ¿Cómo llevas el cambio lo primero? Contanos un poquito este cambio de vida. Y la verdad que yo siempre dije en términos personales a la gente con quien habitualmente converso de política de que en realidad nosotros tenemos que tener una vida ciudadana y una vida privada y obviamente en paralelo siempre trabajar en la política, no eludir eso, no pensar de que la política es independiente a la vida ciudadana y cotidiana. Y obviamente si hay algunas responsabilidades que cumplir, hay que cumplirlo políticamente. Lo que no veo razonable y que mucho sucede en el Paraguay es que haya una especie de divorcio entre lo que sería la clase ciudadana y los políticos. Y que los políticos solo vivan de la política y que los ciudadanos finalmente también de repente estén muy indiferentes a la política. Viste, mira, tocaste un punto que yo últimamente estoy hablando mucho. Hablaste del divorcio que había entre, para vos llamarlo de alguna manera, pero me viene perfecto. Lamentablemente en muchos casos de divorcio uno habla mal del otro y le inculca a los hijos o a los familiares cosas malas del otro para que tomen posición. Sí. Y muchas de las cosas que hacen los políticos, para mí, en lugar de pensar en el beneficio común de la familia, o sea, la población, crean discrepancias por beneficios particulares y no por el bien común de todos. Y eso me molesta muchísimo, Celso. La verdad que incomoda bastante. Yo aprendí a hacer política con mi tío Peter Kennedy, también con Gonzalo Quintana, que en su momento fue fundador de una organización que se llama Ciudadanos por la Reforma. Y juntos hemos trabajado a hacer talleres con la gente para tratar de definir la política de Estado allá por el año 2002, 2003, de qué es lo que en Paraguay tenemos que hacer para poder conseguir el desarrollo y sobre todo instalar la política de manera seria para que el Paraguay pueda despegarse y competir en el mundo. Y sin embargo la política creo que avanzó por otros niveles, ¿verdad? Entonces nosotros terminamos... Perdón, ¿la política o los políticos? Los políticos sí. Los políticos y la política que controla nuestro país en términos de poder. Te digo esto, Celso, perdón, porque muchas veces criticamos la política en general y el problema son los políticos en particular, creo. Sí, no hay que culpar a la política, hay que culparles a los políticos que desarrollan cierto tipo de políticas, ¿verdad? Entonces... Lo que pasa es que en los últimos tiempos y sobre todo lo que nosotros formamos parte de la oposición, en realidad no hay una estructura política sólida que piensa en organizar una política de Estado para el país, sino en realidad hay referentes. Y en el Partido Colorado obviamente también tiene una estructura de poder porque mucho tiempo ya estuvo en el poder, pero finalmente también improvisan bastante en el término político a pesar de que mucho tiempo están en el poder. Bueno. Y es bastante, justamente eso, perjudicial, sobre todo para
para la clase ciudadana y para la clase de la sociedad civil y de la gente de trabajo. ¿Sabes lo que es lo malo? Que lamentablemente pueden improvisar, cambiar, probar, porque saben la debilidad de la oposición. Sí, no, eso es categórico, eso es indiscutible en este país. En la medida que la oposición se consolida, finalmente a lo mejor el partido de gobierno o el gobierno en sí va a preocuparse un poco más, y eso es lógico decir, ¿verdad? Siempre hay una definición en términos administrativos, privados o públicos que hablan del pensamiento de grupo, cuando no hay competencia y sobre todo hay un único líder, y entonces lo que se desarrolla solamente en un sentido es lo que tiene que valer. Y sin embargo, lo que es correcto administrativamente hablando en términos privados y en términos públicos es el famoso que tiene que haber una dialéctica, ¿verdad? O sea, tiene que haber un pensamiento alternativo al pensamiento oficial, y ahí se tiene que confrontar eso. Entonces tiene que haber una tesis o una hipótesis y obviamente una antítesis. ¿Podemos retroceder un poquito en el tiempo? Sí. Vamos a analizar, le comentabas vos que fuera de micrófono que querés hablar de la concertación. O desconcertación, perdón. Bueno, sí. Se le llamaba así también. A ver, vamos a revivir contigo. ¿Qué pasó con la concertación? ¿Qué movimientos se hicieron? ¿Quién lideraba la concertación de verdad? Y a mí siempre me preocupó la concertación desde el principio. Cote que yo con los colegas parlamentarios siempre había dicho de que la oposición en realidad tenía mayoría y lo único que podía resolver que la oposición pueda llegar al poder es la concertación. O sea, era pero una buena empezó, herramienta. sí, esa era la herramienta ideal, pero empezó a preocuparme porque en Paraguay se empiezan a destruir nombres pomposos así como esa. Así se habló del gobierno de unidad nacional, de la reforma del Estado, se han creado secretarías de la reforma del Estado, se habla de la descentralización. En nombre de eso, obviamente, se construyen así ideas políticas, entusiasmo a la gente y luego resulta un fracaso. Y la verdad, como hablamos de la política, no es la culpa. La culpa no tiene la política, la culpa no tiene esos nombres, la culpa tienen quienes administran. Y la concertación cayó en eso. La concertación nunca fue una concertación de ideas y de propuestas de gobierno para entusiasmar a la gente. Terminó siendo una concertación en busca de un solo candidato. Y ¿sabes cuál es la parte que da rabia de todo esto? Es que los que no somos comunicadores, algunos al menos, y no tenemos ninguna orientación política, ni estamos afiliados a ningún lado, y tratábamos de resaltar algunas falencias o errores de la concertación, tratando de hacer crítica constructiva para que cambien, enseguida ya eras atacado porque enseguida ya te mandó el otro, te pagaba el patrón, y pasaba dentro de ustedes mismos, ¿verdad? Dentro del mismo... Así mismo, yo por eso tuve también algunas diferencias en la forma de cómo se conducía el tema de la concertación. A mí el directorio del partido me había designado en representación del directorio para integrar la concertación. Pero el partido tuvo 2 representaciones casi, de los cuales en el caso del directorio ha sido ninguneado completamente en todo ese tiempo. Y solamente quedó el presidente como representante legal, porque él representa al partido según el estatuto, pero la autoridad es el directorio. Sin embargo, el directorio no funcionó y la concertación se desarrolló finalmente en la Casa del Pueblo con los demás partidos y movimientos. Pero el partido como tal, el Partido Liberal Radical Auténtico, participó muy poco como estructura política, como organizador de ideas políticas, y terminó por eso en el fracaso que se tuvo, yo pienso, ¿verdad? ¿Qué pasó en el partido para que no haya habido movimiento antes de la concertación, mucho antes de que llegue todo esto? ¿Qué pasó con el partido? Que las últimas imágenes que tenía eran sillas volando para aquí para allá. ¿Cómo no se dieron cuenta que en lugar de echarle la culpa a otro, ustedes mismos no se estaban convirtiendo en una no oposición? Y la verdad que era muy cierto esa cuestión de que Carter era tan malo como persona y como político, ¿verdad? Y lo que finalmente se... ¿Carter destruyó parte del partido o del partido? Y yo digo que sí, porque finalmente en el partido no hubo disidencia, tampoco antítesis política al efrainismo, porque nadie quería ser cartista, ¿verdad? Y era muy fuerte la estructura del partido que acusaban a la gente que se oponía. Nadie quería ser cartista, entre comillas, oficialmente, porque se habla que hay liberocartistas. Y también, pero gran parte de ese liberocartismo fueron señalados también de una manera, digamos, no muy institucionalizado.
Ahora, yo discuto mucho, en el partido y desde el 2013 cuando llegué a ser parlamentario, ¿verdad? Porque cuando eso el presidente era Blas Llano y yo era efraínista en ese momento, ¿verdad? Los primeros tiempos. ¿Qué te pasó? Para ser efraínista, no. Digo, perdón. No, y yo trabajé mucho tiempo con Efraín. Entonces, ¿qué le pasó a él? Y la verdad que cambió mucho en los últimos tiempos. Yo no sé si está demasiado... Yo le he visto a Luis Aníbal Schub decir en su momento, Efraín, se le subió demasiado el humo, ¿verdad? Y él todavía no es presidente de nada y ya se cree presidente. Yo creo que ese no está muy lejos de la... Sí, pero se estaba nombrando hasta ministros, todo. Sí. Y bueno, pero volviendo otra vez al tema sí. de lo que era desde el 2013 con Llanos y compañía y de vuelta con el efrainismo, es la persecución que se hace a los disidentes dentro del partido. En vez de buscar, tratar de coordinar las ideas de ambos frentes a través de una instancia institucional del partido que es el directorio y obviamente después con también la convención y un trabajo político eficiente con la gente, terminaron siempre en acusaciones así, de un sector a otro, de vendido. Entonces el partido, a través de este tiempo, yo sigo diciendo la transición democrática, desde la caída de la dictadura empezó a ir perdiendo fuerza, perdió protagonismo en el sentido de la organización, perdió fuerza en el sentido de la política, perdió fervor en el tema de la utilización de los símbolos del partido, porque siempre tenía que estar en alianza, que la alianza era el único camino para poder ganar, que el partido solo no triunfaba. El partido empezó a modificar sus estatutos y empezó a perder, por ejemplo, identidad en el sentido de que uno podía ser candidato del partido sin ser afiliado al partido. Entonces casi se le decía a la gente de una manera anónima o indirecta, ¿para qué afiliarte al partido? ¿Verdad? Si este partido nunca va a llegar al poder, ¿verdad? O sea, tener que hacer política independiente al partido. Entonces eso lo desarticula, lo desorganiza y va perdiendo fuerza, va perdiendo entusiasmo, va perdiendo fervor y llega a las elecciones y tiene que competir en esas condiciones con los referentes que tienen y que ganan la interna. Y así yo creo que va a ser difícil de vencerle al Partido Colorado. Por eso creo todavía en una concertación de ideas que se tiene que construir y ahora ya. Y ahora porque en realidad yo lo veo ya muy fragmentado y totalmente debilitado a Payo, que se decía que casi llegó a ser el de la oposición. El Partido Liberal está muy desorganizado, desarticulado en este momento. Sufrió transfugismo en su partido, transfugismo político, se le fueron... Entonces, no hay, el Frente Guazú también está en la misma situación, porque en realidad estaba alrededor de un líder solamente. Entonces, en este momento es un momento ideal para construir una fuerza política en concertación sobre la base de ideas. Bueno, perdón, José, viste, vos hablas una cosa, concertación, ¿verdad? Y las ideas, y lo que fue la parte interna, y al tocar el Frente Guazú y ver cómo en la concertación se manoseó el tema de Lugo, la salud de Lugo y la utilización de la... De verdad, decís, estás al frente o estás delante de gente que está haciendo prácticamente lo mismo lo que critican en otros. Una mala política, otro tipo de corrupción, otro tipo de... Ha habido salvajadas que intentaron hacer con tal de llegar. El fin justifica los medios, Celso. Y en la política, como se desarrolla habitualmente, sobre todo la clase política... Evidentemente es esa. Por eso yo decía que medio que yo no encajo bien por la forma de cómo yo venía aprendiendo la política como ciudadano, ¿verdad? Sí. Y como veterinario, pues yo no soy un político profesional, vamos a decir, que me he dedicado a especializarme en la política, pero sí soy un... Pero sos parte del... Pero soy un ciudadano que realmente convencido de que la política es la herramienta que puede cambiar la realidad de nuestro país, que es muy necesario y que cada vez se hace más necesario. Pero sos parte del directorio del PLD. Ahora soy parte del directorio del partido que me votaron la gente ya con el sistema. El que salió de la convención... No, el directorio fue electo en el 2021 junto con las autoridades del partido. El que salió en la convención es el presidente, en realidad se le sacó a Efraín y asume el vicepresidente. Pero no se tocó el directorio. No se tocó el directorio. El directorio se reanimó, vamos a decir, en ese sentido. El directorio pues son una cantidad importante de miembros representantes a listas nacionales, a listas departamentales, a listas del extranjero y más la chapa.
ejecutiva, vamos a decir, que es el presidente y vicepresidente primero y segundo. Y eso se elige en las elecciones y simplemente ha sido ninguneado, es decir, nunca se reunió, nunca trabajó como tal y quedó un poco casi, yo digo, disuelto, una disolución solapada lo que hizo al estilo Fujimorazo del directorio sin hacerlo oficial, ¿verdad? Y ahora la convención repuso, o sea, le sacó a Efraín y obviamente asume el vicepresidente de él, que ganó con él las elecciones, y empieza a hacer otra vez funcionar el directorio y se reúne normalmente. Tuvo hace una semana Eduardo Nakayama y decía que hasta que el Tribunal Superior no se pronuncie, él no daba como válido en su momento lo que había pasado, ¿verdad? Que Efraín había cerrado la sesión y la habían vuelto a abrir. ¿Cuál es tu postura? ¿Vos reconoces a Hugo Fleitas? Yo reconozco a Hugo Fleitas y la verdad que yo trabajé por Nakayama para ser senador de la República y la verdad que estoy de acuerdo con lo que él afirma desde el punto de vista jurídico solamente. Sí, pero la parte legal. Sí. Pero acá pues hay que analizar también, yo no digo con eso que el Estado de Derecho no se deba respetar, ¿verdad? Pero mi posición política, para mi punto de vista, es que nosotros teníamos que optar entre algo que no funcionaba, o sea, estaba nomás luego ilegalmente, y obviamente tratar de reconstruir algo de una manera tampoco de origen muy legal, ¿verdad? Pero por lo menos que funcione políticamente si no puede jurídicamente, ¿verdad? Por lo menos de hecho. Volvemos al fin justifica los medios, o sea, saltándose la parte, no podés saltarte por la parte legal o... Sí, pero no, o si no, no existe, ¿verdad? O sea, entonces yo puse como ejemplo, por ejemplo, la dictadura del 89. A Stroessner tampoco se le sacó una institución, tampoco hubo un juzgamiento, le sacaron un golpe y después se tuvo que armar la Constitución y empezar a hacer funcionar el Estado de Derecho. Así únicamente se resuelve un problema que tiene un fondo demasiado desordenado como lo fue la situación del partido, ¿verdad? Lo que pasa es que ese hilo es tan fino, es tan fino, porque es cuando terminaron las elecciones y el equipo de Payo abrir el sobre 4, a ver qué tiene, no importa, pero o sea, ese fin justificaba abrir un sobre que no estaba en ley, la apertura, entonces es tan fino el hilo, entonces que... Sí, y la verdad que es así. La verdad que es así, pero cuando hay un desorden, lo que se tiene que buscar es la mejor alternativa que dispone para llegar al ordenamiento, ¿verdad? ¿Por qué no fueron capaces las personas de otros partidos o de otros movimientos dentro del PLRA o de otros partidos dentro de la concertación de conseguir que Efraín les escuchara y de permitir que llegara a ese fracaso, entre comillas, porque al final tuvo ¿cuántos votos? 600 eran, ¿o? Sí. ¿Por qué permitieron todo eso? Porque ellos sabían y durante la concertación decían, esto no está bien, esto es una dictadura, unos lo decían al aire, otros lo decían. ¿Por qué permitieron todo eso? Para llegar. Y yo pienso que para mucha gente en política aquí en nuestro país lastimosamente es más importante llegar a ocupar el cargo. Eso para llegar era. Para llegar a ocupar el cargo que el problema que pueda significar el país, ¿verdad? De hecho, nombró a ministros. Ya tengo mi ministro, no sé qué, mi ministro, no sé cuántos minutos. Sí. Ya tenía todo distribuido, todos los cargos. Y... Bueno, el hecho de que haya hecho sobre eso en una escritura pública así o con certificación de firma de escribano, no sé cuál era el procedimiento que utilizó, en realidad lo que era bastante agresivo ya para mi gusto. Pero yo creo que las personas, los candidatos tienen, yo diría luego, la obligación de ir transparentando cómo va a administrar el país. Y de hecho que tiene que de alguna manera ir nombrando a las personas que van a ser de su confianza, tal vez no con la precisión que lo ha hecho, ¿verdad? Pero a lo mejor pensó que iba a construir a más votos, sabiendo qué tipo de gobierno iba a ser si llegaba. Y sobre todo ofrecer la garantía también para la gente de ciertas personas que tienen, digamos, capacidades para administrar. Pero él también finalmente abusó de algunos nombres con quien sin consulta, por ejemplo, había dicho de que iba a ser parte de su gabinete, ¿verdad? Pero él no necesitaba consultar a nadie. Yo te voy a poner el mismo ejemplo que pongo siempre, lo siento. Tengo un problema con Efraín. ¿De Esperanza? No, Efraín Alegre. Tengo un problema con Efraín Alegre. El problema es que nunca respetó los espacios que yo hago y siempre le intenté transmitir que yo no le tengo que caer bien, le tiene que caer bien la gente liberal que veía este espacio, la gente de este con radio o los otros programas que hago. Una vez sola estuvo sentado en esa silla, Efraín, en este programa, cuando estaba candidatado, y le pregunté
qué relación o qué contacto tenía él con los líderes de su o con los otros líderes o cabezas de su partido. Y me dijo que no, que para él no era un club social con el cual para que tener que estar reuniéndose con ellos o tener un contacto o tener... Así nos contestó. Entonces, a mí no me entra en la cabeza cómo alguien que quiere ser líder de un partido no tiene contacto y no sabe lo que ocurre en su casa. Son sus características que son difíciles de entender de alguien que quiere ser presidente y sobre todo suponer o generar o pensar predecibilidad de lo que va a hacer cuando llegue a ser presidente. Porque yo particularmente, como un ciudadano que asume con mucha responsabilidad elegir un candidato, porque hay otra gente que no lo hace, eso aclaro también eso, ¿verdad? Pero yo trato de entender con qué predecibilidad llega el candidato a la presidencia de la República. Y lo que de alguna manera me indica la predecibilidad del candidato es qué está haciendo en el momento que está trabajando. Y para mí, Efraín, yo por eso trabajé con Martín Burr. Evidentemente, la predecibilidad de cómo está administrando el partido me decía de cómo va a administrar el Poder Ejecutivo cuando llega ahí, y eso a mí me había desencantado de él en la interna. En las generales, obviamente trabajamos y le acompañamos a él porque obviamente no tenemos otra alternativa, hay un nuevo paradigma. ¿Sí? Mi candidato perdió la interna, entonces tendría que escoger entre Santi Peña y Efraín Alegre, ¿verdad? Y Payo, y entonces yo me quedo con Efraín otra vez de vuelta, ¿verdad? Eso es lo duro de la política, tenés que quedarte con alguien que sabes que no. ¿Cómo? Y se van filtrando, pues, y se van filtrando situaciones, y el que no puede llegar, no puede llegar, y uno tiene que decidirse por alguien, porque siempre hay una posibilidad cierta de mejorar un poco más la política con alguien, ¿verdad? Por eso siempre hay que elegir. ¿Por qué sos del Partido Liberal? Y hay hay varios antecedentes, digamos, ideológico, político, pero familiar. Ideológico, a ver, contanos ideológico, porque vos crees que todos los afiliados al Partido Liberal entienden la filosofía y la ideología de su partido. Y ese es un problema en este momento para nosotros. Stroessner, volvemos a Stroessner, ahí destruyó tanto la política en Paraguay que confundió al pueblo paraguayo de comunista a todos los que eran disidentes. Y bueno, y eso finalmente después hace que mucha gente en términos ideológicos se vuelve ignorante dentro de la política, y obviamente el partido en el liberalismo político obviamente tiene que ser abierto para todo, y eso permite que en el Partido Liberal en este momento haya una tremenda confusión probablemente de qué posición uno tiene que tomar cuando sea gobierno, y eso es lo peligroso después en términos electorales, porque la gente no tiene la predecibilidad que yo le decía que es muy necesario. ¿Qué va a hacer este partido cuando llegue al poder? Sí, ¿qué? Quería saltar al presente. Sí. Este fin de semana se celebran algunas elecciones municipales, sí, por cargos que han salido, sí, se han marchado a ocupar otros. ¿Cómo percibes tú que puede haber afectado todo este desconcierto del PLRA en esas elecciones? Bueno, hay dos cuestiones importantes que hay que independizar un poco, ¿verdad? Obvio que afecta el partido y su desorganización, y sobre todo su falta de, en este momento, recursos financieros para dar apoyo a sus candidatos. Para la mesa, para los sí, delegados. Poco apoyo económico. Pero hay que reconocer que también las elecciones municipales son autoridades locales, de referentes locales que se manejan con bastante, políticamente hablando, por lo menos con bastante independencia de la política nacional. O sea, pesa más casi la calidad del candidato local para autoridades locales que finalmente de lo que pueda, digamos, relacionar con el partido en sí, ¿verdad? Por eso yo tengo que decir de que yo creo que en algunos lugares finalmente el Partido Liberal seguro tiene casi garantizado de que va a ganar las elecciones, y en otros lugares seguramente va a perder también, dependiendo de quién es su candidato. Pero estamos hablando de candidaturas locales, porque sí, si esto fuera una candidatura nacional, yo creo que el Partido Liberal iba a tener un revés demasiado. Me queda sin tener claro el Partido Liberal qué ideología tiene, porque dentro vos mirás el panorama. Sí. Y eso es una ensalada de frutas lo que hay ahí adentro. Sí. Y entonces es difícil cuando uno tira para cada lado que haya un rumbo fijo. Y esa es una de las discusiones fuertes dentro del partido. Pero hoy en día
la falta de construcción de líneas políticas dentro del partido, que es consecuencia de esa situación, es la que hace que finalmente después los referentes que hablan más fuerte terminen acusando más fuerte al otro y terminan destruyendo la vida política. Y por eso hay muchos referentes intelectuales, liberales importantes, se han alejado del partido, que es lo que a mí también me preocupa. ¿Por qué se aleja del partido? Porque uno no quiere. A veces hay mucha gente que tiene éxito en la vida privada y no quiere venir a asumir la responsabilidad de perder todo un prestigio detrás de un partido y detrás de la política para poder cooperar con el partido a que pueda hacer poder y tratar de resolver los problemas. O lo hace escondida, porque yo me conozco. Sí. Yo les dije a mucha gente, probablemente ahora ya no me van a creer, pero voy a seguir repitiendo, aunque sea para mí mismo. Yo siempre decía, mi abuelo es el combatiente del lado paterno y también mis tíos abuelos, porque mi abuelo en realidad por el lado materno era más joven en la época de la guerra, pero mis tíos abuelos en realidad varios fueron excombatientes. Y siempre le digo a la gente, ellos se fueron por el país a sacrificarse en un territorio hostil que no tiene agua, no tiene comida, era feo la situación, a recuperar y a dispuestos a morir en la guerra para defender a su país entusiasmado, ¿verdad? O siendo patriota. Y nosotros, decía yo, por el prestigio nomás vamos a huir de la política, porque el país necesita de políticos comprometidos con el país en este momento. Entonces no podemos acobardarnos y huir por el solo hecho de que si somos disidentes de Efraín nos llamen de vendido o de cartista, o de que los colorados digan de nosotros cualquier cosa, que los liberales son peores que los colorados, lo que fuere, ¿verdad? Necesitamos incorporar en la política nacional personas intelectuales, personas que tienen la capacidad de administrar y personas que en realidad no sean cobardes respecto a la posibilidad de que se les acuse de corruptos o de vendidos tan irresponsablemente como se hacen con muchos. O te acordás los despistados de ese día, por cierto, que nunca nos recuperamos el día del juicio político, sí. Esos despistados. Hay muchos despistados en todos los partidos, ¿eh? Sí. Hay muchos despistados que a veces se equivoca y entra en la puerta equivocada. Parece que algunos creen que las siguientes elecciones están lejos, que hay tiempo para rearmarse, y no es así. Se toman muy a la ligereza, parece. Para vos, bajo tu punto de vista, ahora que no estás directamente en el Congreso, ¿hay algún líder en el Partido Liberal? ¿O hay una posible líder? Yo sigo considerando que Martín Burr es una persona indicada para liderar todo el proceso político de la concertación. Tiene habilidad, tiene preparación, tiene conocimiento, tiene experiencia, base, ¿no? Tiene una base y pegó fuerte su campaña, aunque no tuvo voto, pero la política es así nomás luego, ¿verdad? O sea, yo te puedo decir por experiencia personal, me candidaté para presidente en Coronel Oviedo en la primera vuelta y perdí como la guerra, y en la segunda vuelta gané casi en un 80%, ¿verdad? ¿Y qué cambió? O sea, quedó instalado. Quedó ya algo. Y quedó instalado, ¿verdad? Lo que uno hace dentro de la campaña. Y Martín Burr quedó instalado en el pensamiento de la gente, solo que mucha gente decía que él no estaba bien estructurado, que no era su momento, que el momento era de Efraín, y por eso no le votó. Y después, con lo que sucedió, la gente empieza a sentir por qué no le votamos a Efraín, a Martín. A Martín Burr. Entonces, yo considero que él es una de las personas. Y Nakayama, yo creo, el senador también, es uno de los líderes importantes que está marcando presencia, digamos, muy buena presencia en el Parlamento Nacional. Lo que falta es la estructura. Y la verdad que yo diría que dentro de la concertación siempre se tiene que hablar, si queremos hablar de posibilidades y si queremos hacer política seria. Y mujeres hay muchas. Katia, Celeste, Rocío Vallejo, son muy buenas personas. Pero Rocío Vallejo de Patria Querida, Katia es de... Sí. Pero, estamos hablando de una futura concertación. Sí, yo habría que volver a armar. Que hay que volver a armar, pero hay que hablar de concertación, cómo estructurar el poder. Esa es la única fórmula, perdón, esa es la única fórmula que todavía quedan 2 años y algo, es poco tiempo, mucho, bueno, para el 28, no, 24, no, queda más, 5 años. Está muy mal vendida y muy desprestigiada la marca concertación en este momento. Sí, pero es la única fórmula. Pero en términos políticos, si queremos realmente construir una alternativa política para ganarle al Partido Colorado, no hay de otra. Entonces no hay bipartidismo en este país. Hay que reconocer que sí, está bien, Payo Cuba, Cruzada Nacional, está bastante desorganizada. Yo creo que perdió credibilidad. Él, a lo mejor como líder, puede que
de repente le siga seduciendo a alguna gente. Patria Querida no está bien, para mi punto de vista, según su resultado electoral. El Partido Liberal Radical Auténtico no está bien, sí. El Frente Guazú no está bien, el Encuentro Nacional no está bien. Entonces, pues nadie está bien, pero por eso bueno, tenemos que ir a pero sin embargo, sí, pero termino con eso, sí. Entonces para la idea. Pero sin embargo la oposición es la mayoría, el Partido Colorado es minoría. Bueno, pero tenemos que ir a un corte, pero para mi punto de vista entonces ya no hay bipartidismo ni siquiera en este país, hay un solo partido y el resto son un montón de... Vamos... Sí, está el Partido Colorado de HC y el Partido de Fuerza Republicana. Pero antes había un bipartidismo. Acá Celso está hablando de que él no ve que llegue el Partido Liberal solo, sino que tiene que haber concertación. Con un egoísmo liberal, puedo decir que sigue habiendo bipartidismo. El Partido Liberal es el más fuerte en la oposición. Bueno, vamos a ver. Sí, sí. Ahora volvemos. Estamos hablando mucho del pasado, pero no hablamos del presente y la política presente. ¿Nos ponemos un poquito en ello? Puede ser, porque es la preocupación principal que yo tengo en este momento, ¿verdad? Hay muchos temas sobre la mesa, como decíamos al principio, sí. Se van tapando unos a otros. Sí. ¿Cuáles son tus preocupaciones, Celso? No, uno es el tema de la revisión del Tratado de Itaipú, que la gente se está olvidando, ¿verdad? Ese es un tema demasiado... Bueno, pero le acaban de nombrar a ministros para que... Y el debate ronda alrededor de si es o no legal el nombramiento de estos ministros. No, a pesar que se abdonoren. El debate nos gira alrededor de qué es lo que vamos a proponer nosotros, ¿verdad? Como país y qué es lo que nos conviene, ¿verdad? Y es lo que es la parte que ha sido ninguneado en todo este tiempo y nos coloca en una posición. A mí me preocupa eso por dos motivos fundamentales. Primero, porque existe la posibilidad de que como que en el tratado vigente actualmente se pueden imponer costos para tratar de mantener el costo de la energía, se puede endeudar a Itaipú en el nuevo acuerdo y conseguir dinero que hace falta para el gobierno, pero no sabemos con qué intención, ¿verdad? Cómo se va a administrar eso. Y la otra cuestión que también me preocupa siempre es lo que ellos piensan, porque yo muchas veces debatí con ellos en el Parlamento, de que ellos quieren fundamentalmente seguir manteniendo el costo elevado, seguir generando un capital dentro de Itaipú, como que no es una empresa lucrativa, no se va a distribuir lucro entre ambas naciones, sino piensa sacar eso a través de los gastos sociales, y eso se administra de una manera irregular en el país porque siempre ellos se han opuesto a transparentar en términos de política de Estado. Y yo creo que la oposición en este momento debería de estar discutiendo eso, que es lo que hay que plantear como alternativa para tratar de finalmente imponer al partido de gobierno de que realmente también ofrezca su estrategia más claramente para la sociedad, para que podamos entender. La caja de jubilaciones es otro de los problemas en este momento que se está discutiendo, que sabemos que ya no se puede posponer, pero que en realidad que si se discute informalmente y si se utilizan las redes sociales para desinformar a la gente, el resultado va a seguir siendo perjudicial para la sociedad en general y para los jubilados en particular. Es otro problema serio. Sí. Perdón, es necesario... Veremos cómo, pero ¿es necesario hacer esa reforma y reorganizar el sistema jubilatorio? Pero por supuesto que es necesario, pero va a tener que ser un debate serio y, cuando digo responsablemente, porque a veces el debate se hace a través de los medios de comunicación, sí, y con acusaciones y con mentiras inclusive de por medio, y se utilizan las redes sociales para desinformar a la gente. Y entonces obviamente no se puede llevar adelante ninguna reforma seria en este país y terminan otra vez sosteniendo algo que está a punto de colapsar. Porque no hay una mesa de negociación. El tema del presupuesto que se plantea hoy, por ejemplo, es otra cuestión que a mí me preocupa bastante, ¿verdad? Porque ellos siempre nos dicen, sí, nosotros vamos a tratar de reordenar el gasto, vamos a administrar mejor el país. Sin embargo, por ejemplo, hablan de aumentos salariales, se justifican bien, pero yo he escuchado ese discurso 10 años de seguido en el Congreso justificando aumentos salariales. Uno aumenta como una especie de punta de lanza, aumenta el presupuesto para ciertos funcionarios y después el resto te viene detrás imparable porque exige igualdad de derechos o derechos adquiridos como los otros, ¿verdad? Y cuando se trató el tema del proyecto Godoy en el Parlamento, yo mucho debatí con ellos de que nosotros teníamos que poner como referencia el tema de los salarios públicos
sobre la base del salario mínimo y no sobre el salario del presidente. Le decía yo a la gente, el salario del presidente es una cosa que se puede alzar nomás. Y detrás ya se puede alzar todos los salarios después que utilizan como referencia el salario del presidente. Y esta es ya la oportunidad que el justificativo es bueno. El presidente no puede ganar poco, el presidente no puede ganar menos que otra gente. Pero si ese es el parámetro para otro salario, el año que viene en el otro presupuesto van a venir otra serie de pedidos más. Y no hay forma, Celso, porque la escuché también al presidente anterior decir que nadie podía ganar más que el presidente, que lo iba... Sí. Pero no hay forma de ajustar el resto de sueldos. Es También, que hay personas que están ganando 2 veces más que el presidente que está en una binacional. Pero dicen que es un tratado internacional y que por eso los sueldos... Eso estamos hablando ya del tema de las binacionales, ¿verdad? Claro. Esa es otra de las cuestiones por el cual siempre... Pero consejeros de IPS ganan... Sí, también. Pero el tema de las dos, de las dos empresas binacionales son los casos más serios, porque yo considero que los países utilizan eso, haciendo acuerdo con el gobierno y no con el país. ¿Y qué le da al gobierno como incentivo? Salarios elevados y cantidad supernumeraria de funcionarios en esas binacionales sin exigencias alguna para que el gobierno después esté comprometido con ellos a cederle en las pretensiones que ellos tienen. Ahí sí podemos hablar de traición a la patria solapadamente o abiertamente, pero que muchos desvían el debate sobre otros andariveles para que eso no se pueda... decir claramente a la gente, ¿verdad? Pero que necesitamos. Y la oposición es responsable de hacer ese trabajo. Por eso es lo que yo, de alguna manera, en este momento también culpo bastante a la oposición por eso, ¿verdad? Pues la oposición lamentablemente debilitó el Congreso porque le dio mayoría al Partido Colorado. Y la oposición hay que, de alguna manera, también criticar fuertemente en su lado débil, para que la gente pueda comprender que hace falta otra oposición, ¿verdad? Y su lado débil es que el Partido Colorado le dan 1000 cargos a los colorados y le dan 50 a la oposición. Y la oposición se pelean todos por ese 50 cargos, ¿verdad? ¿Escuchaste lo que dijo Horacio Cartes? Perdón, me acordé ahora, que dijo que supuestamente Baruja, el ministro del MUD, dijo que el ministerio es para los colorados y luego tuvo que esta mañana salir a aclarar Baruja otra vez. Que el ministerio, y lo que pasa es que Horacio Cartes hace su papel de presidente del Partido Colorado en este momento, ¿verdad? Claro. Y en realidad el contrafrente no tenía que hacerle Baruja, en realidad el contrafrente tenía que hacer la oposición a ese tipo de declaraciones infelices que hacen los presidentes del partido, que lo hacen a gusto, como ustedes dicen, porque tienen una oposición muy débil, ¿verdad? Y es preocupante, toda esa cuestión es preocupante porque si no hay una competencia... ellos se consideran en este momento sin competencia, y si no hay una competencia, obviamente los abusos de poder se cometen pero es que a mansalva, ¿verdad? Realmente no tienen competencia. No tienen porque tienen los números. Yo no quiero decir eso porque yo soy autoridad partidaria, ¿verdad? Pero mi responsabilidad es bastante limitada también por ser simplemente primos interpares otra vez, ¿verdad? Muchos me habían acusado cuando estaba en el Parlamento, estaba en la misma situación. Una cosa es ser ejecutivo y decisorio, otra cosa es tener que decidir siempre en mayoría las cuestiones, ¿verdad? Claro. Celso, los nombramientos políticos en ministerios y demás, que hablamos también antes, por ejemplo, para negociar el anexo C, ¿qué opinión te merecen? ¿Son lógicos cuando alguien gana el PLR, por ejemplo, si hubiera llegado al poder la concertación, hubiera puesto a su gente de confianza? ¿No es lógico que copen todas las instituciones? ¿Qué opinas? Es lógico que el Poder Ejecutivo, el presidente, el que ejecuta, tiene que llevar a gente de su confianza. Lo que preocupa es que su límite de hombres de confianza que tiene es demasiado reducido, ¿verdad? ¿Pero son de él? No, digo eso porque son sus ministros otra vez de vuelta a la que llevan en el Consejo, como si fuera que los ministros no tienen muchas funciones que cumplir, entonces les sobra todo tiempo, ¿verdad? En realidad yo quisiera saber por qué tienen que reducir a ámbitos muy reducidos de personas las cosas más importantes que se tiene que resolver el país. Eso me preocupa, porque eso significaría que no quiere que se disperse mucho la información de los... digamos, que se trate ahí. De lo que se trate quede ahí. Otra vez todo en la cúpula. Sí. Y el no darle participación a personas o sea, no que es por la validez de los elegidos, sino para que quede todo en un... Y en un ámbito muy reducido, de grupos de élite y de de vinculaciones muy cercanas unas a otras. Nos queda muy poco tiempo. Y eso es muy peligroso. Celso, nos queda muy poco tiempo. Quiero saber tu visión. ¿El resto del Paraguay está bien atendido o solo les importa Central?
No, yo sinceramente diría que los políticos se preocupan. El problema es que el poder se concentra en Central. Por eso parece ser que todos los problemas se resuelven en Central. Tienen muchos problemas también la gente que vive en Central que no son políticos. Lo que usufructúan el transporte público, lo que usufructúan el sistema de agua, el sistema de electricidad, todo, las calles, la seguridad, etcétera, etcétera. Pero nosotros lo que vivimos en el interior, que no tenemos un poder cercano a nosotros, obviamente parece ser que estamos más olvidados, ¿verdad? Pero yo creo que en realidad vuelvo al tema del divorcio de la clase política que tiene poder del ciudadano, que en realidad obviamente está muy desvinculado y prácticamente sobreviven a su suerte. ¿Crees que te perdiste en tu gestión muchas cosas o fuiste parte de ese divorcio y ahora volviste a casa? ¿Cómo es el tema? No, yo siempre traté por etapas mi actividad parlamentaria. Presenté varios proyectos de leyes interesantes en los primeros tiempos, en el primer periodo legislativo, y la verdad que me daba mucha lástima cuando se discutían el tema y de que finalmente después rebotaron. Pero rebotaban por intereses particulares, no por también, generales. Por supuesto, porque obligaban también al Estado, al gobierno a cumplir ciertas cuestiones importantes con la gente. Pero después también hay otro nivel que en el Paraguay hace mucha falta en este momento en el Parlamento, que es el tema de producir leyes responsablemente. O sea, no es que yo, parlamentario, estoy obligado a presentar proyectos de leyes interesantes para la gente, sino debo cuidar responsablemente que los otros proyectos de leyes que se plantean finalmente sean serias y sobre todo institucionalizadas y sobre todo que ofrezca equidad para la gente. Y acá se aprueban leyes en demasiadas ocasiones para beneficiar a un grupo en perjuicio de la mayoría. Sí, y lamentablemente se habla mucho también que no se hace un seguimiento de las leyes que se aprueban, inclusive a ver si se llegan a funcionar o a, ¿cómo se dice? No me sale, habilitar y a poner en marcha esas leyes. Hay proyecto y proyecto. Gracias. Hay muchas leyes que todavía no están reglamentadas. Pues eso no me salía, que todavía no están reglamentadas. No tienen presupuesto, no están reglamentadas, pero hay un montón de leyes. Hay también. Es un placer conocerte. Esperemos que sigamos hablando. Gracias por visitarnos en el salón. Muchas gracias realmente a ustedes por la invitación. Sorprendido. Siempre dije que me interesa mucho la política, aunque ahora mi actividad es enteramente casi privada, excepto el trabajo en el directorio, que está bastante disminuido. Esperemos que eso mejore en los próximos tiempos. Y bueno, muchas gracias. Y estaré atento a la invitación. Vamos a hacer lo siguiente. Nos dice la compañera acá que tenés 30 minutos para dirigirte a la audiencia. Son 30 segundos realmente. Podés mirar la cámara y decirle lo que quieras a la audiencia. No, realmente quiero decirle a la gente de que en política tenemos puntos de vista para resolver las situaciones difíciles que se plantean y que necesitamos dialogar y entendernos y trabajar por este país. La política del odio instalada en los últimos tiempos por muchos referentes políticos ha generado que finalmente después en la política no se pueda resolver casi nada y eso va en perjuicio de la ciudadanía. Entonces tenemos que hablar de esto muy seriamente y cada vez con mayor fuerza. Muchas gracias, Celso. José, nos vas a recomendar algo de tierra, donde comprar, invertir, ¿verdad? Sí. Gracias. Y muy cerquita de aquí porque ya saben que Asunción ya crucé el río. Pero decís de aquí de Asunción. De acá, bueno, estamos en Asunción, sí. En todo el país. Que nos ven en todo el país. Recuerden, por cierto, que nos pueden seguir a través de npi.com.pi en vivo, nos pueden seguir en las redes sociales y en TikTok van a encontrar también extractos de las entrevistas, por ejemplo, con el señor Celso Kennedy, también lo van a tener en las redes sociales. Vuelvo con Urba. Asunción ya cruzó el río, en la ciudad de Benjamín Acebal. A 20 minutos del nuevo puente se encuentra la fracción La Elena. Es una ubicación privilegiada a metros de la ruta Transchaco y ubicado en las cercanías del proyecto de circunvalación. Son hermosos lotes a cuota, ya saben, con posesión inmediata. Y si quieren más información o concertar una visita incluso, pueden llamar al asterisco 8722 al 021 20 46 46 o visitar la web de Urba, urba.com.pi, donde van a tener absolutamente todos los datos con las medidas, el coste, incluso la altura en el que están los terrenos de todo el país, lo tienen todo en la web de Urba. Muchas ya saben, gracias. Urba Inmobiliaria, por los pies sobre tu tierra. Sí, señores, todos los caminos conducen a Urba. Gracias, ahora volvemos en un ratito. Estamos de vuelta, ahora cambiamos de invitado, vamos a hablar de algo que hace tantos años es tan anhelado que vuelva al Paraguay, así que José nos presenta a nuestro invitado.
Recibimos ahora al señor Facundo Salinas, que es el nuevo presidente de Ferrocarriles del Paraguay, Sociedad Anónima. ¿Qué tal? Sí, Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Y bueno, a toda la audiencia. Mira, es interesante al decir Sociedad Anónima, eso, que antes de hablar ya de tema proyectos, definamos en qué FEPASA, cómo participa dinero. Sí, FEPASA es una sociedad, es una sociedad, Ferrocarriles del Paraguay S.A., es una sociedad anónima cuyo accionista mayoritario, el 99%, es el Estado paraguayo, ¿no? A través de la Procuraduría General de la República, y hay un 1% que es ESAP, ¿no? Ah, mira. Por lo tanto, mi designación surge de una instrucción del presidente y se hace una asamblea y, como una sociedad anónima, ¿no? Entonces, al ser una empresa, se maneja por derecho privado, y por lo tanto tiene que generar sus propios recursos, etcétera, y ser autofinanciable, digamos, o autosustentable. Es decir, no somos parte del presupuesto público general de la nación. ¿Sí? Sí, no, porque siempre ha sido pues, el caballo de batalla de decir que los sueldos, que el coste que tenían para el Estado, que no se hacía nada, que para qué. Por eso es bueno entender de dónde salía la plata, que era pues eso, de financiamiento propio, digamos, de eventos, de... Sí, los recursos que tiene FEPASA básicamente son, bueno, eventos, hace alquileres, todo ese tipo de cosas. Tiene varias propiedades a lo largo de todo el país, de lo que era. Entonces cobra alquileres, tiene también propiedades en el centro, en diferentes ciudades, lo que era el trazado. También cobra por el uso de la franja, fibra óptica, de las empresas que pasan, entonces te tienen que pagar porque utilizan tu franja. Y después sí lo que es el tren de pasajeros de Posadas a Encarnación, donde ahí hay una terminal que está concesionada, entonces es como un alquiler que cobra ahí, más pasajeros y algo que tiene que pagar del lado argentino, que es el uso de la vía, que no se paga, que tenemos que empezar a ver ahí, pero bueno, porque es en dólares, esto es todo un drama el dólar en Argentina, entonces bueno, hay que ver ahí. Y lo que queremos activar es la parte de carga, que sí daría más recursos para en Encarnación. En Encarnación, claro. ¿Que iría por la misma vía? Claro, por la misma vía, solamente que usaríamos en toda la zona integrada de puertos, que no es lo mismo un camión que tiene que pasar en un puente que... Bueno, un tren que te lleva muchísimo más, porque va poniendo vagoncitos y adelante. Lleno de memes, todo lo que tenga que ver con FEPASA, con cada propuesta. Te estuve escuchando estos días en radio hablando. Sos muy claro a la hora de definir la situación y lo que estás encontrando dentro de FEPASA. No hay trenes que estén funcionando realmente, prácticamente. Es todo muy testimonial, ¿verdad? Sacando el de Encarnación y eso. ¿De quién es el tren, por cierto? No, el tren es de argentino. Ah, sí, el tren argentino, y el de carga, el que entraría, el Belgrano Cargas. O sea, lo que nosotros haríamos es administrar junto con ellos y vos cobrás por el uso básicamente de la terminal, la vía, la carga que viene a Paraguay o que sale, bueno, fertilizantes, todo ese tipo de cosas. Bueno, no quiero decir marca, pero están todos estos grupos grandes cerealeros, porque es la zona más productiva del país, prácticamente todo lo que es de Itapú hasta Alto Paraná, la Ruta 6. Entonces claramente ahí sí hay un nicho de negocio, digamos. Pero sí, hoy soy presidente de un museo, ¿no? Con configuración jurídica, S.A. es un museo que encima le falta una buena restauración. También que habría que hacerlo, porque ese edificio se inauguró en octubre de 1864 y no puede ser que dejemos los activos históricos y culturales. El de la estación central. La estación central. Que además hay piezas muy interesantes. Y todas las antiguas estaciones del país, ¿no? El domingo pasado estuve en Paraguarí, ellos lo restauraron, lo que pudieron, porque era 2 pisos, quedó un piso. Entonces el piso que quedó, el segundo desapareció, ¿no? La desidia de décadas, la gente, bueno, necesito ladrillo, busco, necesito una viga, necesito un hierro, bueno. Pero por suerte nosotros estamos haciendo convenios con todos los intendentes, entonces hay como un redescubriendo de las ciudades, vuelven, y eso es muy lindo, ¿no? Yo sé que al final esto no sirve de nada si no tenés un tren, ¿no? Porque es muy lindo, pero
Al final necesitas un tren, pero la gente restaura, toda la comunidad se involucra. Pacaraí ahora el miércoles que viene va a mover la locomotora que tenían, lograron, pusieron plata de ellos. Estuve viendo que estaba haciendo un trayecto sí, 100 cortito, metros, pero bueno, pero es reactivar. Ellos sueñan con tener, y me parece muy bueno, un tren turístico que le quieren llamar de los cerros, de Pacaraí a Paraguarí. Bueno, pero el primer paso, han restaurado sus antiguas estaciones, vuelve a haber movimiento cultural y también de esparcimiento, porque las casonas antiguas las revitalizan, ponen un restaurante, un bar, eso da vida, digamos. Me gustaría hacer un breve currículum, un recorrido de tu vida laboral de los últimos 8 o 10 años. Sí, ¿Qué estuviste haciendo? Yo te conozco, pero me gustaría que la audiencia te conozca. Sí, yo fui, bueno, en Hacienda es lo último que fui. Vamos a partir de Hacienda. Que fui director general de inversión pública durante 8 o 9 años más o menos. Antes fui jefe de gabinete en el área económica. Y básicamente vengo de ahí, del mundo de los proyectos de inversión pública. Del mundo de los proyectos de la evaluación, formulación y monitoreo de los proyectos de inversión pública. Y tenés, bajo mi punto de vista, te lo decía en privado, muy buen cartel. No sé cómo se dice, tenés muy buenas críticas, se habla muy bien. Buena prensa, como suelen muy buena decir, prensa. ¿no? Por ahora. Hasta ahora. Por eso mi consulta, poner en contexto que entras en un mundo en donde siempre ha habido una traba, alguien que no ha querido que esto avance. Nunca entendimos los que estamos desde fuera por qué siempre ha habido tan buenos proyectos y luego han quedado en nada. Entonces, ¿qué crees que pasó? ¿Por qué nunca avanza? Yo creo que, primero, que las cosas tienen etapas, ¿no? Hay etapas de análisis, de estudio, de formulación, ¿no? Eso lleva un tiempo y eso hay que reconocerlo, ¿no? Normalmente siempre alguien quiere todo ya. Yo quiero ya. Y porque estamos en un país aparte con muchas necesidades, lo cual es entendible. Entonces, por un lado hay... Necesidad de comunicación, sobre todo. Y bueno, sí, también. Entonces, vos tenés un periodo de preparación, muchas veces no lo preparás bien en tu apuro y eso te trae problemas. Eso también hay que entender, por un lado. Por el otro, muchas veces querés hacerlo a tu manera porque es más rápido y tardás al final todo un tiempo en querer hacerlo más rápido en vez de hacerlo bien. Yo tenía un antiguo colega, un asesor muy importante del Tesoro americano que siempre me decía... Jeff, siempre me decía, nunca hay tiempo para bien las cosas, pero siempre hay tiempo para hacer 2 veces mal, ¿no? Entonces repetimos la historia y volvemos a hacer, no, que acá yo lo voy a hacer porque conozco a fulanito, menganito, sultanito, y al final no hiciste. ¿Qué pasó? Pasaron 10 años, no tenés el tren. Entonces, primera cosa que yo veo la diferencia, hay una decisión del presidente de la República clara y una instrucción clara. Primera cosa que hace, marca una diferencia. Cierto. No es lo mismo decir, yo quiero el tren. ¿Y vos quién soy? Y el presidente de turno de FEPASA. O un senador que con la mejor intención del mundo, o un diputado con la mejor intención del mundo, diga, bueno, yo quiero un tren. No, es el Poder Ejecutivo, el administrador general del país, el que maneja los activos, el que tiene el expertise, el que sabe cuáles son los problemas, que dice, bueno, hay una decisión clara, hay un problema real de transporte, hay que solucionarlo, la alternativa es el tren, por lo tanto vamos al tren. Y con eso involucramos a todo el arco político. Justamente, eso te decía, y eso crea una unidad que es la que yo estoy viendo, que nunca había visto, distintas instituciones que están queriendo participar o van a participar en el avance de este tren. Sí, no, de hecho, por ejemplo, hoy estuve hablando con Fundación Milenio, son todas organizaciones y empresas que están en el trazado, por ejemplo, y que apoyan. Del sector privado, por ejemplo, ¿no? Y que apoyan. Tenés todo el arco político, porque también hay senadores, diputados que donde pasaban sus ciudades, donde pasaba el antiguo tren, el trazado antiguo. Tenés que tener a cultura, porque es patrimonio cultural. Se une con el turismo, hay una serie de cosas. Pero lo que no hay que perder el eje central es que vos necesitas un transporte masivo de calidad de pasajeros integrado al transporte urbano y suburbano, que es la solución de Asunción y el área metropolitana. Cercanías. Que sería el tren, la eterna promesa del tren de cercanía. Bueno, en España le conocíamos como tren ligero también, aparte del... Bueno, es un tren ligero. Es un tren ligero, ¿verdad? Eso sería fantástico. Vos sabés que mucha gente a veces minimiza el trayecto inicial que se pensaba en hacer
Y sin embargo no se dan cuenta que lo importante es que se haga porque eso ya va a habilitar. A mí me queda en la cabeza grabado cuando vivía en Cataluña y vi el primer tramo que se hizo de Barcelona a Mataró. A Mataró. Y luego mira lo que es España ahora. Sí, hay tren por todos lados. Hay tren por todos lados, una de las más kilómetros de alta velocidad. Sí. Y lo importante es arrancar de verdad. Sí. Y ver un tramo, decir, hacer de Asunción a Pacaraí, aunque sea... ¿Es verdad que ya hay una zona ya recuperada de...? Sí. Dos cosas. Luque, claramente uno empieza donde tiene demanda, ¿no? No voy a ir a poner en medio del desierto, salvo que sea carga, ¿no? Y tenga zona productiva, Sí. pero es otra visión, ese es otro negocio, otra forma. Entonces, claramente Luque y el alrededor de Luque tiene una población inmensa que entra a Asunción. Entonces vos tenés una demanda Luque-Asunción enorme, que luego la vas a ir extendiendo, ¿no? Porque te vas a Areguá, te vas a Patiño y llegas a Pacaraí. Hasta ahí está pensado, ¿no? Entonces, pero eso después probablemente va a ser una presión para seguir extendiéndolo en las demás ciudades que hay. Pero las cosas tienen inicio y hay que hacer lo posible. O sea, yo no quiero ser el meme, como dije, ni quiero vender humo. O sea, ¿de qué me sirve decir, sí, yo voy a hacer un tren de Encarnación a Asunción? No tengo ni siquiera el estudio de demanda, eso, o sea, quiebro al día siguiente. Bueno, pero vos sos muy técnico, creo yo, no, aunque hemos charlado poco, pero ¿te dio tiempo a hacer un plan, aunque sea mental, para no fallar de cuál va a ser tu prioridad, tu urgencia, tu importante? Sí. A ver, nosotros tenemos lo que es el tren de cercanía, propiamente dicho. Nosotros tenemos estudios que se realizaron. Algunos que se hicieron muy atrás, que se actualizaron. Y lo último que se actualizó sí ya fue la cooperación del gobierno de Corea. Eso donde sigue. Participó también la Universidad de Ingeniería. O sea, estuvo la Facultad de la UNA, bueno, se hicieron. En esa época mi rol era de evaluador, así que yo le decía, no, yo quiero encuestas. ¿Cuánto está dispuesto a pagar la gente? Quiero saber de dónde parte y a dónde va. O sea, no me traiga un número, sí, 90.000, no. Quiero que vayan, se sienten, cuenten vehículos, cuenten gente y hagan encuestas, origen y destino. O sea, de dónde salís, a dónde vas, cuánto está dispuesto a pagar, etcétera. Eso se tiene. Eso es importante. Se hizo. Claro. Eso se hizo. Entonces eso ya te da, no es que estás con los ojos cerrados. Tiene una factibilidad económica aprobada por el Sistema Nacional de Inversión Pública, que antiguamente era la Secretaría Técnica de Planificación y lo que era el Ministerio de Hacienda, hoy Ministerio de Economía y Finanzas. Claro, es que eso corría por ahí. No, es que no avanza porque no va a tener lo suficiente pasajero para que sea rentable. Entonces decían en otras épocas que Claro. por eso no avanzaba en algún momento y me extrañaba. Digo, ¿cómo si no hay otra alternativa no va a haber suficientes pasajeros? Sí. Pero fíjate vos que hoy el ómnibus de buses tiene subsidio. Bueno, pero... Bueno, pero yo te estoy... que no debería tener subsidio. Bueno, sí o no, habría que estudiar, pero sin meterme en eso, lo que te quiero decir nomás es que no sé por qué no estamos cuestionando la rentabilidad o no. O sea, acá estamos hablando de un tren de calidad, de alta calidad. Obviamente eso tiene un costo eléctrico, que va a ser amigable con el medio ambiente, no hace ruido al ser eléctrico. Y estamos hablando de vagones de calidad, aire acondicionado, wifi, otra cosa. Como es un tren ligero de cualquier país desarrollado del mundo, ¿no? Bueno, Y que todos los servicios de transporte público están subvencionados o casi todos. O sea, en general en el mundo sí. Todos. Sí. Bueno, sobre todo de este tipo, ¿no? O un metro, porque yo he oído gente que decía, no, social. el tren de cercanía no, yo quiero un subte, un metro, como dicen en España, ya que hay mucha influencia española. Yo quiero el metro o el subte en Argentina. Pero vos el kilómetro que te sale de un subte, pero olvídate que no va a tener que subsidiar de una u otra manera. Porque tienen una mala imagen, creo, y no conocen realmente lo que es un tren ligero. Yo, por ejemplo, no sé, es un tema que siempre me apasionó, entonces ya lo seguía desde España antes de venir. Sí. Y veía tramos que se habían hecho y la queja, porque en casi todo, arruinaron, fue una ruina, una inversión tremenda, no se va a recuperar. Y luego ves que la gente realmente se vuelca a utilizarlo.
Se recuperan, pero son inversiones de largo muy plazo. largo No es que plazo, recuperar en 3 años, 5 o 10 años. Son de 15, 20, 30 años. Entonces ahí sí, si vos lo ves en el largo plazo, no quiero poner muy técnico porque si no aburre a la gente, eso es traer a valor presente. Pues, si vos ves en el largo plazo y lo comprás, claro que se recupera. Pero no lo recuperás mañana. Pero recuperas de otro modo, porque cada vez que hay una estación donde hay movimiento de personas, se puede crear un barrio, edificios nuevos, empresas. O sea, está demostrado que en casi todas las ocasiones que se ha hecho ese tipo de desarrollo ha crecido la economía en esa zona. Claro, Va asociado a un montón de externalidades positivas, como la decís, inclusive el negocio inmobiliario, pues se pone en valor. Sí, claro. La diferencia, claro, gracias por aclarar, o sea, por matizar. Una cosa es el retorno de la inversión de la construcción y la implantación del tren, y otro, todo lo que genera positivo alrededor de ese tren. Sin duda. Ahora volvemos en un momento. Ahora volvemos. Bueno, seguimos en el salón, seguimos hablando de futuro del tren. Bueno, no sé, ¿el tren tiene futuro? Sí, no, claramente tiene futuro. Tiene futuro el tren de cercanía y tiene futuro que no hay que dejar de tener en cuenta, es la carga. Bueno, al final nosotros somos un país granelero también, productor, estamos rodeados con Brasil, con Argentina, para poder desarrollar también el tren de carga. O sea, sí, qué bueno que lo recalca Facundo, porque es muy importante no solamente centrarnos en la parte de la población, y el transporte es muy necesario, sino todo lo que puede llegar a cambiar el transporte a nivel de tren, porque me recuerdo otras épocas que había tantas inundaciones y hablaban de lo que había acarreado la inundación, y hablaban solamente de un sector, y luego me decían, no, el sector ganadero nos vemos muy afectados también cuando ahí no podemos salir a las rutas en ese momento, claro, que había las carreteras. Puede hacer un cambio grande para Paraguay tener ese tren de transporte. Es lo que pasa que va a ser muy puntual en este caso. Sí, claro, son las cargas tienen que tener lógica en los lugares de fronteras productivas de Brasil, como es el sur de Brasil, o hacia más al norte donde está el Chaco, porque al final lo que buscan, normalmente las cargas, ¿qué es lo que busca? Brasil, ¿qué es lo que busca? Llegar al Pacífico para no usar el canal de Panamá, básicamente. Entonces, ¿lo haces por el norte o lo haces por el sur o lo usas por ambos? Porque Brasil tiene una capacidad productiva gigantesca, ¿no? Entonces ellos siempre están interesados en el tema de carga. ¿Y la ruta bioceánica? También. ¿No puede ir el tren al costado y hacer todo el mismo? También se podría pensar, pero también lo mismo por el sur. Lo mismo por el sur. Por el sur tenés el estado de Paraná, que tiene la vía de tren de ellos, llega hasta Cascabel, que son 100 kilómetros de Foz nomás. Ahí tenés el paso ya por ahí, y ahí te va Alto Paraná, que es granelero también. Itapúa, que también es granelero, y después seguís por el sur, pasás Pilar, pasás Argentina y hay trenes ahí. Y esos trenes llegan a Chile, ¿eh? Después van a Chile. ¿José? O sea, llegás al Pacífico, perdón, eso nomás. El primer, o sea, lo más cercano, porque a veces nos entra esas prisas, hay que hacer las cosas y tal. Lo más cercano, el proyecto más cercano de tren sería Asunción, y Pacaraí. Luque. Sí. Pasaría por Asunción, Luque. Asunción, Luque, Areguá, Patiño, Pacaraí. Vale. Yo te hago una pregunta. Bueno, en el medio de Asunción hay más estaciones, ¿no? Porque obviamente es más densificado, todo lo demás, pero para hacerlo en tramos pero rápido. eso es todo, o sea, el mayor peso en Trinidad de población. hay estación, en Luque, en Yucurú, bueno, hay varios. El mayor peso sería Luque de transporte, digamos, de personas. Sí, hoy el estudio de demanda indica ahí. La demanda principal está en Luque. ¿Y hay algún proyecto seguro que hay, que tenga en cuenta toda la parte de Capiatá, toda esa, que eso es brutal, la cantidad de gente que se mueve y que entra a Asunción cada... Sí, en tren no, ahí, bueno, pero eso es San Lorenzo, te vas al eje de Eusebio Ayala, ahí te vas al eje de Eusebio Ayala. El famoso, perdón, Claro, vos tendrías que tener algún transporte masivo, BTR, lo que fuese, en ese eje, porque ese es el otro eje de mayor demanda también. Claro. Entonces vos tendrías que atacar, en realidad vos tendrías que atacar esos dos trazados y tenés que tener los alimentadores. Entonces los buses hoy va a haber una reconversión probablemente que se va a dar, donde el negocio también va a ser alimentar los alimentadores, porque yo tengo que llegar a una estación en uno de los puntos. Entonces alguien tiene que hacer esto.
¿no? Pueden ser buses eléctricos o no, bueno, esa ya es otra discusión. Una de las cosas interesantes que trae Corea justamente es un componente de cooperación no reembolsable, es decir, para hacer esa integración y, con el transporte justamente, ¿no? Un primer paso es el ticket eléctrico, la tarjeta magnética que tenemos. Eso ya te permite ver todo el comportamiento de los buses. Vos sabés que una de las ciudades que todavía no pude ir a conocer, perdón que cambie de tema, pero no, se nos vuela el tiempo, es San Salvador. ¿Fuiste alguna vez a Asunción, en Paraguay, en San Salvador? No, no fue. No. Vos sabés que tienen unos trenes maravillosos, unas estaciones, y siempre tengo ganas de recorrer y ver. El otro día hablamos con una de las ministras también nuevas, y sería lindo poner a punto dónde están los sitios donde hay trenes todavía que se quedaron varados. Hay unos tinglados enormes en San Salvador y que no está muy lejos de Asunción. No. Y otra cosa que te voy a trasladar, una intriga. Este domingo, que hago publicidad, estrenamos un Únicos en la tele. Bueno, pero es del mismo grupo. Ya, sí, claro. Estrenamos un Único y me llamó la atención porque encontramos otra estación de tren más en Areguá que yo no conocía. Conocíamos la estación de tren cuando grabamos con las hermanas dominicas del Castillo Carlota Palmerola, que está ahí mismo la estación de tren, pero resulta que estrenamos este domingo, 9:30. 21:30, la tele, un nuevo Únicos con Yaguarendá. Ahí mismo donde está Yaguarendá hay otra estación de tren que no conocía. Claro. Vos vas a encontrar, algunas se perdieron totalmente, Cerro León, por ejemplo, que es camino a Paraguarí. No tenías paradas también, tenías la estación principal en la ciudad principal, ¿no? Areguá. Pero después tenía Patiño, por ejemplo. Ah, mira, ve, eso es lo que no sabía. Patiño, por ejemplo, que ya, Patiño ya es Itaguaya, Patiño, jurisdicción de Itaguaya. Y vos tenés, si haces todo el recorrido, vas a encontrar otras que eran como más pequeñas, que algunos le dicen estaciones, pero eran como paradas chicas. Apeaderos, le dicen en España. En España, para bueno, bajar, claro que eran como más, no llegaba a ser un pueblo, pero había cierto movimiento, entonces se ponía una parada y seguía el tren. Facundo, todo suena muy lindo, pero como estamos tan acostumbrados, ¿qué crees que vamos a ver primero? A ver. De realidades, ¿no? Lo de Corea, por suerte, sigue. Todo lo que se... Bueno, yo te diría que inicio tienen las cosas. Esperar la respuesta oficial de Corea y ponernos a trabajar ahí. O sea, no a trabajar, no ponernos, ya estamos poniéndonos, sino continuar el tema del tren de cercanía. Ese es el objetivo principal. Pero Corea, perdón que te interrumpa, Corea es un préstamo, ¿verdad? No, sí. ¿A muy bajo interés o cómo? Sí, bueno, Corea lo que presenta es, primero presenta, obviamente, ellos tienen préstamos a muy bajo interés, porque tienen banca de desarrollo, export-import, y eso hace que tengan unas tasas totalmente fuera de mercado. O sea, no encontrás en el mercado. ¿A 30 años? A 30 o a 40. En este caso te digo. Depende de lo que tengo. Y están las dos cosas sobre la mesa. Lo que mejor dé para el Estado va a ser la decisión final. Eso por un lado. Las tasas que te presenta Corea no las encontrás en otro lado, así de simple, ¿no? Tanto en la banca multilateral como en la banca comercial. Pero lo interesante, quizás lo que tenga Corea, si es que finalmente la decisión es ahí, porque esa es una decisión, vuelvo a repetir, de alto nivel y es de gobierno a gobierno, donde los presidentes de ambos países tomarán la decisión final. Y eso hay que entenderlo. Entonces, ellos también, lo que ellos tienen, un componente muy potente, es de traer todos sus ingenieros para trabajar con la Facultad de Ingeniería acá y crear lo que es el ingeniero ferroviario, que hoy no existe en Paraguay, no existe ingeniería ferroviaria en Paraguay, no hay expertos en trenes en España, ya que seguimos con España, que tienen el ingeniero siempre de caminos, puentes, no sé, le ponían un montón de comas. Bueno, acá no hay. Eso es crear, y eso es crear conocimiento que queda acá, ese know-how, como se dice. Entonces ahí hay también un dato interesante, no solamente el tren, sino que ese conocimiento y esa nueva carrera, profesionalización, sea ya de Paraguay y de paraguayos en un mediano plazo. Entonces, esa es lo que está en mesa. Y si no, buscaremos otras alternativas que también están sobre la mesa, ¿no? En esta carrera, como siempre digo, en esta carrera el que va más adelantado es Corea, ¿no? Porque vino haciendo un trabajo de hormiga de hace unos años. Pero justo eso, perdón, te iba a preguntar, si no se llega a ese acuerdo entre Corea y Paraguay, por ejemplo, Taiwán. Paraguay tiene varios, por gracias
Por suerte tiene un montón de países aliados. ¿Verdad? Taiwán es uno, bueno, hay un montón de sinnúmero. También está en la comunidad, bueno, países europeos también hay varios. Perdón, pero ¿quién? Me olvidé, y no va el tiempo y tengo que preguntarte, ¿a quién se le comprarían los trenes? No, bueno, nosotros no hacemos Yo ya tren. quiero pensar, O sea, una cosa es la vía, pero si hay vía y no hay tren, lo importante... ¿cómo está con el de leña todavía? No, bueno, el país que trae tiene que traer el material rodante, claramente. Ellos también, Corea sería todo completo. Sí, tiene que traer. Bueno, completo no, porque la mano de obra... te presta el dinero y al mismo tiempo le compras. La mano de obra, bueno, es como que, a ver, ¿cómo compras un auto que viene con un banco que te lo financia? No, pues yo no digo que sea malo. ¿Cómo lo hace? No quiero decir marcas, pero hay bancos asociados a concesionarias. ¿Cómo lo saca? Sí. ¿Vos construiste el auto? Pero yo no, ¿verdad? ¿Tenés el dinero? No, por eso necesitas la financiación. No, pero yo no te o sea, digo en que el fondo es muy simple. Pero es una especie de llave en mano. Podría ser, sí. Algo así. Lo importante acá... No, pero es interesante. Claro, por eso la ventaja tiene que ser tal para que uno tome esa decisión bajo las condiciones paraguayas. Y las condiciones paraguayas es que tienes la mejor tasa competitiva, la mejor tecnología, que eso sí lo tiene Corea, pero también el dinero tiene que quedar para las empresas paraguayas y para el personal paraguayo. Son los que van a 20.000 nuevos puestos eso es fantástico. Una pregunta. de trabajo, 500 en operación, y el 70% de toda la operación es dinero que va a quedar a empresas paraguayas. Y aparte todo lo indirecto que va a generar. No, bueno, eso ya ni lo calculamos. Un derrame indirecto. Sí. Decime una cosa, si supongamos que sale lo de Corea, hay un, no sé cómo dice acá, en España dice tiempo de carencia para empezar a pagar ese préstamo, hay un... sí. Una franquicia le llaman. No, sí. un periodo en donde no se... Periodo para 7 años. Periodo de gracia. Periodo de gracia. Eso es. Gracias. 7 años lo que está en mesa hoy. Perdón. Si es por mí lo llevaríamos a 10. Y sí, ¿verdad? Sería interesante. Claro. Pero bueno, hay que nivelar eso entre el interés, los intereses que es. Eso va a ser una gran negociación. Claramente ahí va a estar el Ministerio de Economía y Finanzas. Bueno, ¿no? ¿sabes que es natural. Yo, lo que pasa es que como vengo de ahí, me meto por ahí en... El punto creo que es importante para nosotros es que un presidente ha dicho que sí y está interesado en que esto avance. No es como vos dijiste, algún senador, esto que pueden hacer toda la fuerza que quiera que el Ejecutivo diga eso. Un segundito, vamos a hablarle de algo importante. Nosotros llega jueves y siempre te recomendamos San Bernardino, algo importante en San Bernardino, un punto fantástico del país donde podés ir a relajarte, a disfrutar, a divertirte, a ver exposiciones. Realmente hay de todo. ¿Vos qué tenés de San Bernardino? Y qué bien se come, hay unos sitios para comer espectaculares. No, una noticia que me gusta y me parece muy interesante a nivel cultural y turístico. ¿Conocen la escalinata de las cañadas de San Bernardino, que lleva al mirador? Sí, la subí con mi tía el otro día, no sé cómo... Sí, por eso le tiraba. Ella con 75 años llegó espléndida y yo llegué arrastrado por todos lados. ¿Subiste alguna vez a calinata? Sí. Dios mío, altísima. Sí, algunas. Bueno, se unen varias organizaciones e instituciones de la ciudad de San Bernardino para restaurar la escalinata. La Municipalidad de San Bernardino, la Parroquia Nuestra Señora de la Asunción, Comisión de Apoyo, Supervisión Educativa, Samber Joven y la ciudadanía en general para llevar a cabo este proyecto de hermoseamiento y reacondicionamiento del mirador Bella Vista Escalinata de la Virgen Aparecida. No sabía que era la Virgen que hay arriba enorme, no sabía que se llamaba así, la Virgen Aparecida. Así que, sí, no sabía. Pueden formar parte de este proyecto de restauración, que la verdad es que le va a venir muy bien, acercándose a la Municipalidad de San Bernardino, escribiéndole a través de las redes sociales, así que unite vos también para restaurar uno de los iconos de la ciudad de San Bernardino. Qué bueno. La escalinata de la Virgen Aparecida. Me gusta. Vamos a un corte ahora. Por cierto, ya está Alfonso acá y no le dije nada. Ahora volvemos. Bueno, yo como siempre ya soñando y como se están inaugurando que la Costanera Norte, que la Sur, ya me imaginé el tren que va a recorrer, tipo el tren que recorre el delta del Tigre, se me traba la lengua, en Buenos Aires. Ojalá tuviéramos eso. Facundo, gracias por venir, tenemos mucho que hablar, vamos a tratar de acompañar lo que hagan para el bien de todos y ojalá salga algo, porque todo lo que vaya saliendo siempre los kilómetros se van a alargar. Te pido un favor, ¿puedes mirar esa cámara? Sí. 30 segundos dirigirte a la audiencia, lo que quieras decirle.
No, bueno, simplemente es que tomé el compromiso de llevar adelante este proyecto y si no se consigue, fracasé y me volveré a mi casa. Así de sencillo. Y no hay mucho más que decir. Bueno, De eso se trata, es trabajo al final del día. es trabajo. Bueno, ojalá no sea ese el caso. José, que no. ¿a quién agradecemos? Agradecemos a Complot por vestirnos siempre con estas camisas. Hoy llevo así una bien elegante, con líneas blancas. Y vamos a terminar con música, ¿le parece? Sí, yo quiero agradecer, como siempre, a todo el equipo. Gracias por estar, por hacer un lindo programa con nosotros y a la audiencia por seguirnos. Y terminamos con música.